Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Alemania logró una recuperación sorprendente, transformándose en una de las potencias mundiales más fuertes. ¿Pero puede Rusia seguir un camino similar? Hoy analizaremos los desafíos y posibilidades de una recuperación rusa y si las lecciones del pasado pueden servir como guía para su futuro. Vamos, exploremos el planeta. Acompáñanos a explorar este fascinante tema y sus implicaciones. La invasión rusa a Ucrania lleva más de 18 meses en curso y durante ese tiempo ha costado al mundo una enorme cantidad. Ambas partes del conflicto han estado invirtiendo miles de millones de dólares en equipo militar y, por supuesto, por encima de todo, el número total de muertes entre las dos partes que luchan en esta guerra se acerca a 500,000 muertos o heridos. Si bien, lamentablemente, no hay un final a la vista para este conflicto, una de las cosas más productivas que los gobiernos deberían hacer ahora mismo es elaborar un plan para lo que sucederá con los países involucrados una vez que se detengan los combates. Va a costar casi $500 millones estadounidenses reconstruir la Ucrania devastada por la guerra y, lamentablemente, una factura tan grande no vendrá de la ayuda internacional. Inevitablemente, esta carga recaerá sobre el pueblo de Ucrania o de Rusia a través de las reparaciones de guerra. Cualquiera de los dos resultados tendrá consecuencias graves. Ucrania no era un país rico antes de esto, de hecho, era el país más pobre de toda Europa. Los costos estimados de reconstrucción por sí solos se calculan en más de 2 años de toda su producción económica de antes de que comenzara la guerra. Una forma más fácil de pensar en esto es que si Ucrania de alguna manera lograra dedicar toda su economía a los esfuerzos de reconstrucción a expensas de cualquier otra función económica, incluyendo alimentar a su gente, le tomaría más de 2 años dedicados solo para llegar de nuevo a donde estaba, y eso asumiendo que su capacidad económica no haya sido reducida por una pérdida asombrosa y desgarradora de capital y mano de obra. En realidad, Ucrania pagará por esta guerra durante décadas y Rusia también lo hará. Por supuesto, como la parte beligerante en esta guerra, es más difícil sentir simpatía por este país, pero las luchas económicas a largo plazo después de que este conflicto llegue a su fin solo causarán más problemas. Sería justo, y seamos sinceros, satisfactorio que la relativamente mucho más rica Rusia pagara reparaciones por los daños que ha causado, pero debo decir que las reparaciones de guerra por parte de una potencia militar importante después de una guerra devastadora en Europa ya se han intentado antes con resultados no necesariamente óptimos, pero sigue siendo una solución que vale la pena explorar. También habrá soluciones menos populares, como que las economías avanzadas de todo el mundo paguen para poner a ambos países de nuevo en marcha, de modo que puedan ser miembros productivos de la economía global. Esto ya se ha hecho antes, después del final de la Segunda Guerra Mundial, y aunque podría ser menos gratificante si se maneja bien, podría resultar en resultados más productivos y pacíficos para todos los involucrados. Sería mejor darle al mundo otra Alemania o Japón que otra Corea del Norte, y la economía jugará un papel importante en ese destino. Entonces, ¿pueden las economías rusa y ucraniana recuperarse razonablemente de esta guerra? ¿Cuáles son las opciones más prometedoras para restaurar la funcionalidad económica en esta región? Y finalmente, proporcionar asistencia económica a Rusia solo haría que otros países alrededor del mundo tengan más probabilidades de participar en hostilidades. Rusia presenta al mundo una imagen de fortaleza económica y poder militar, pero en realidad está bastante por detrás de las verdaderas superpotencias globales en ambos aspectos, salvo por su riqueza en recursos naturales y su inmenso stock de armas nucleares, dos cosas que han mantenido a Rusia como un jugador importante en el escenario mundial. Si Rusia es capaz de reconstruir una economía funcional después de esta guerra, eso sería algo nuevo, no necesariamente un regreso a la normalidad, porque Rusia nunca se ha tenido realmente una economía verdaderamente próspera. Si realmente va a crear una economía bien diversificada y estable después de esta guerra, tendrá que aprender de sus muchas lecciones duramente adquiridas. El país pasó por la revolución industrial mucho después que sus compañeros de Europa Occidental, e incluso entonces estaba significativamente rezagado. Solo eliminó la servidumbre, donde los campesinos estaban al servicio de sus terratenientes nobles, en 1861. Desde entonces adoptó la industria y fue creciendo, pero una increíble concentración de esa nueva riqueza aún iba hacia la nobleza, y para el momento de la revolución bolchevique en 1917, el país seguía siendo principalmente agrario. La economía soviética, durante algún tiempo, de hecho, hizo algunos avances. Su fuerte enfoque en la industria pesada significaba que el país se expandió más allá de la agricultura y durante un tiempo fue la segunda economía más grande del mundo. Aunque siempre estuvo bastante atrás respecto a los Estados Unidos y aún era significativamente menos próspera en términos per cápita que Francia, el Reino Unido, Alemania o incluso Japón en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Mucho de eso tenía menos que ver con la gestión económica y más con la demografía pura. La Unión Soviética perdió de lejos la mayor cantidad de hombres durante la Segunda Guerra Mundial.
Las estimaciones varían entre 8 millones y 11 millones de muertos en combate y 24 millones de civiles muertos. El único país que se acercó, en términos de números crudos de pérdida humana, fue China, que era un país más poblado para empezar. Después de la guerra, la Unión Soviética quedó atrapada intentando desarrollar una economía después de perder una porción significativa de su fuerza laboral joven, poco menos del 70% de los hombres nacidos en 1923. En la Unión Soviética estaban muertos antes del final de la guerra, algunos debido al conflicto, otros por enfermedades y desnutrición. Y para ser justos, algunos fueron por causas naturales que habrían ocurrido de todos modos. Pero no importa cómo se desglose, esa es una pérdida devastadora, por supuesto, por encima de todo desde una perspectiva humana, pero incluso desde el punto de vista de un economista realmente frío, esa es mucha mano de obra que no pudo ser utilizada para reconstruir o administrar la economía. Un gran número también fue herido e incapaz de contribuir al mismo nivel de producción que una persona capaz. Estas pérdidas fueron tan graves que los impactos de la Segunda Guerra Mundial todavía pueden verse en los gráficos de población de los exestados soviéticos como Rusia y Ucrania, resonando a través de generaciones porque las personas perdidas en la guerra no pudieron tener hijos ni los hijos de sus hijos. La tierra, el trabajo y el capital son los factores económicos de producción. Para hacer algo, una economía necesita una combinación de estos factores. Después de la guerra, el país había perdido una cantidad significativa de su capital y una cantidad devastadora de su mano de obra. Medio siglo después, cuando la Unión Soviética se estaba colapsando, una serie de planes económicos fallidos, guerras costosas y problemas internos significaron que el ruso promedio vivía en pobreza según los estándares globales. Después del colapso de la URSS y la formación de la nueva Federación Rusa, el gobierno pasó por un proceso de privatización completamente desastroso donde los amigos conectados al gobierno básicamente se hicieron con las industrias del Estado que podían operar con una ganancia masiva, todo a expensas de la gente promedio rusa. En la Unión Soviética, la propiedad privada de cualquier empresa era ilegal. Con muy pocas excepciones, los trabajadores bajo este sistema también recibían salarios modestos para comprar pequeños lujos, ya que la mayoría de los elementos esenciales eran, al menos en teoría, suministrados por el Estado. Entonces, cuando Rusia quiso privatizar sus 45,000 organizaciones estatales que manejaban la mayoría de la industria del país, tuvo un problema. Si las vendía a inversionistas extranjeros, efectivamente estaría entregando su economía a países que solo unos años antes eran rivales globales amargos. Pero si las vendía a su propia gente, ellos no tenían dinero para comprar estas empresas. Una solución que el nuevo gobierno de Rusia ideó fue dar vales de privatización a cada ciudadano del país, incluidos los niños, que podían ser canjeados por acciones en empresas estatales. El problema era que muchas personas en Rusia en ese momento eran desesperadamente pobres y no tenían la habilidad para entender los nuevos mercados financieros, entonces intercambiaron estos vales por comida o algo de dinero, mayormente con mafiosos que controlaban los mercados negros antes de la caída de la Unión. A través de varios medios como este, la mayoría de la riqueza del Estado terminó en manos de muy pocas personas con estrechos lazos con el nuevo gobierno. El pueblo de Rusia eventualmente se dio cuenta de lo que había sucedido e incluso hoy en día hay llamados para revertir los esfuerzos de privatización de principios de la década de 1990, aunque ahora, 30 años después, está demasiado avanzado y las posibilidades de que eso suceda son muy poco probables. Cuando Putin llegó al poder, sacudió esta oligarquía, lo que lo hizo increíblemente popular, pero en realidad, realmente solo reemplazó a los amigos del gobierno saliente por los suyos. La desigualdad de riqueza en Rusia hoy en día sigue siendo una de las más severas del mundo, y esas pocas industrias básicas que quedan del tiempo de la Unión Soviética aún constituyen la mayor parte de la economía del país, porque los poderes establecidos no han necesitado invertir en otro lado. La inmensa riqueza de recursos naturales del país es suficiente para llenar los bolsillos de las personas que mantienen el sistema en funcionamiento, y la reputación de corrupción, inestabilidad política y capitalismo de amigos es suficiente para ahuyentar cualquier inversión en industrias que no impliquen directamente extraer cosas del suelo. Las empresas occidentales avanzadas operaban en Rusia antes de las sanciones que llegaron tras su invasión a Ucrania, pero estaban allí para vender bienes a cambio de petrodólares o para involucrarse directamente en la industria de los recursos naturales. Muy pocas organizaciones estaban interesadas en establecer instalaciones en Rusia para hacer cualquier otra cosa. Las exportaciones del país en el año 2021 estaban compuestas principalmente por recursos naturales. Menos del 10% de todas las exportaciones involucraban agregar valor a través de la manufactura o adiciones intelectuales, y de esas, muchas eran equipo militar. No es lo primero que la gente suele pensar sobre su economía, pero Rusia realmente es un estado petro, solo que con una temática de tundra en lugar de desierto.
En muchos sentidos, la simplicidad de la economía rusa ha sido su mayor salvavidas contra las sanciones globales más intensas de la historia. Las economías avanzadas que dependen de la importación de materiales y luego agregan valor a ellos, o de proporcionar servicios internacionales, o incluso solo de ser un destino turístico, son mucho más susceptibles a las sanciones que un país como Rusia, que maneja la mayor parte de su economía con ingresos de recursos naturales. El petróleo y gas de Rusia no es diferente al petróleo y gas de cualquier otro productor en la Tierra. Y hay una larga lista de países neutrales que han estado más que felices de comprar sus combustibles fósiles con descuento para abastecer sus propias industrias internas. Este conflicto está teniendo un impacto en la economía rusa, pero dado que no era particularmente notable ni compleja desde un inicio y porque ha logrado lidiar con algunos compradores neutrales dispuestos, su caída ha sido más lenta de lo que muchos en Occidente esperaban. Evaluar cómo sería una recuperación económica y cómo un país como Rusia podría reintegrarse como un participante industrial productivo en la economía global dependería de qué es lo que está recuperando, un colapso absoluto o una leve inconveniencia. A pesar de esto, sigue siendo tonto creer que la economía rusa no ha sido impactada por estas sanciones. Además del costo regular de una guerra importante, hoy enfrenta muchos de los mismos desafíos que ha tenido a lo largo de su historia. Su economía ha sido lenta en modernizarse y desarrollar industrias tan avanzadas como las de sus pares occidentales o incluso de Asia-Pacífico. Está sufriendo aún más de inestabilidad política y está perdiendo a una gran parte de la porción más productiva de su fuerza laboral. Nadie puede decir con certeza quién será el líder de Rusia en un año o cómo se verá su estilo de gobernanza. Los desafíos al liderazgo de Putin han existido prácticamente desde que asumió el cargo y los comentaristas que predijeron su caída hasta ahora han estado equivocados, con un gobierno que ha mantenido tercamente el poder a través de una serie de amenazas muy reales, pero cualquier gobierno que haya tenido que lidiar recientemente con una revolución armada abierta en su puerta está en una posición inestable como mínimo, y ese es el punto, nadie puede predecir el futuro. Pero con uno tan incierto, nadie va a hacer inversiones en la economía rusa, más allá de las industrias que solo pueden existir en Rusia. Si Rusia alguna vez va a recuperarse y construir una economía competitiva globalmente que tiene la capacidad de hacer, necesitará un gobierno estable y que inspire confianza. Un gobierno estable es diferente a uno que simplemente ha logrado mantenerse en el poder por mucho tiempo. Un país como Rusia necesita construir industrias que puedan producir un rendimiento estable y emplear una mayor parte de su población. El petróleo y gas producen mucho valor, pero si el 50% de la economía depende de la exportación de combustibles fósiles y el precio de esos combustibles fósiles cae en un 50%, entonces, sin una acción drástica, la economía puede caer en una grave recesión económica. Una industria como la tecnología, las finanzas e incluso la manufactura básica todavía tiene sus altibajos, pero emplea a mucha más gente, y significa que la economía no está a merced del precio de una sola mercancía. En algunos aspectos, y por horrible que sea, la invasión de Ucrania ha tenido algunos beneficios no intencionados para la economía rusa. Durante las 3 últimas décadas, Rusia ha tenido un pequeño grupo de oligarcas extremadamente ricos, una pequeña clase media, principalmente empleada en el sector de los recursos naturales o en industrias de apoyo, y una gran población de personas que ganan muy poco. El ingreso medio en Rusia es equivalente a $6,000 estadounidenses al año, lo que significa que la mitad de Rusia vive con menos que eso. Al mirar las partes de Rusia que el resto del mundo ve, no parece ser así. Las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo parecen cualquier otra ciudad del mundo en una economía avanzada. Y eso es porque no solo la riqueza en Rusia está altamente concentrada, sino que también está muy regionalizada. Las vastas extensiones, que rara vez son visitadas por extranjeros, están compuestas por comunidades exsoviéticas desesperadamente pobres, con devastadores problemas sociales o agricultores de subsistencia al borde de la pobreza. La extracción de recursos naturales emplea solo a 2.700.000 personas en Rusia, y ese número también incluye suministros de aire acondicionado. Por alguna razón, por cierto, esto es solo una fracción mínima de la población total de Rusia, que es de 143 millones. Y las personas que no están empleadas en este sector hasta hace poco han quedado completamente atrás. Irónicamente, la guerra en sí misma ha presentado algunas de las mejores oportunidades laborales para las personas que han sido dejadas atrás en Rusia durante las 3 últimas décadas, porque el gobierno casi se ve obligado a redistribuir la riqueza de los recursos naturales para pagarles a las personas para que vayan a pelear. Si Rusia fuera a reedificar su economía para mejor, después de la guerra,
podría aprender una lección de esto. Es importante asegurarse de que la riqueza de los recursos naturales de la nación beneficia a la nación, en lugar de a un pequeño grupo de personas que sobornan para quedarse con el control del país, y al pequeño grupo debajo de ellos, que tienen la suerte de conseguir empleos en la única industria que genera dinero serio en el país. El gasto militar destinado a pagar a los soldados que se usan como una forma perversa de estímulo gubernamental no es algo nuevo. Hablamos de ello extensamente en nuestro video sobre el verdadero costo de la acumulación militar global, pero hay formas más eficientes. Si la nueva Rusia que emerge de las secuelas de esta guerra puede convencer al mundo de que es un lugar estable donde vale la pena establecer industrias, entonces podría utilizar este mundo petrolero para coinvertir en estas nuevas industrias y ayudar a diversificar su economía. Proporcionar suficiente estabilidad para que se desarrollen nuevas oportunidades también podría ayudar al país con quizás el mayor desafío que enfrentará. Después de esto, sus demografías arruinadas, cientos de miles de hombres jóvenes han muerto o resultaron heridos luchando en este conflicto. Cientos de miles más han huido de Rusia por miedo a ser obligados a servir en el ejército o simplemente para encontrar una vida mejor en un país que no está bajo las sanciones más estrictas de la historia. Rusia ya estaba lidiando con una población en declive y envejecida antes de que comenzara la guerra, lo que significa que había más personas mayores que apoyar y menos jóvenes para apoyarlas. Una vez más, el sector de los recursos naturales ha cubierto este problema durante mucho tiempo porque la industria no requiere mucha mano de obra para proporcionar mucha producción a la economía. Pero si Rusia realmente quiere construir una economía diversificada, va a necesitar una fuerza laboral productiva. Y dado que una gran parte de sus trabajadores más jóvenes y brillantes han huido del país o se han perdido en este conflicto en curso, eso va a ser una batalla cuesta arriba. Rusia también tendrá dificultades para atraer talento a través de la migración calificada porque no habla un idioma común y bueno, ¿qué trabajador calificado va a querer mudarse a Rusia para construir una vida mejor para él y su familia? De nuevo, todo se reduce a proporcionar un gobierno estable. Rusia ha tenido efectivamente 3 o 4 gobiernos muy distintos desde 1900. Todos han fracasado en proporcionar un nivel de vida para su gente en línea con lo que el país podría ofrecer. Rusia claramente tiene una oportunidad notable de ser uno de los países más ricos del mundo, porque incluso con un nivel de corrupción y mala gestión que destruiría a la mayoría de los otros países, ha seguido siendo una potencia global importante. Por supuesto, es fácil pensar que una lucha en curso donde simplemente se convierte en una gigantesca Corea del Norte es un buen resultado. Al final del día, ellos se metieron en este lío, pero históricamente, una de las formas más efectivas de garantizar la paz es promover la cooperación económica a través de industrias que construyan dependencia mutua. Una forma, los intercambios de recursos podrían ser un buen comienzo, pero como ha demostrado este conflicto no es infalible. Por supuesto, nadie puede predecir el futuro, menos aún los economistas, pero un esfuerzo de reconstrucción posterior a la guerra, como el de Europa Occidental o Japón después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es completamente posible en Ucrania y Rusia. Si bien indudablemente será menos popular en Rusia, podría servir para una agenda similar. El mundo en 1945 se estaba dividiendo en 2 facciones entre los capitalistas liderados de manera no oficial por Estados Unidos y los comunistas liderados de manera no oficial por la Unión Soviética. Hoy en día, el mundo nuevamente se está volviendo más insular, con un grupo mayor, los BRICS, de los cuales Rusia es una gran parte, alejándose del comercio global y la industria global que ha definido las 3 últimas décadas. La historia de la recuperación de países tras la guerra nos deja valiosas lecciones sobre resiliencia y transformación. ¿Será posible que Rusia logre una recuperación similar a la de Alemania? Si te interesó este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando temas fascinantes, para seguir explorando el planeta.